La vida es buena y cuando te cuentan, es doblemente buena. La Asociación Civil Querer Leer presenta La vida es mejor contando. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy Gudelia Delgado y a nombre de Querer Leer les doy la bienvenida a la emisión número 24 de La vida es mejor contando. Valeria Luiselli es una joven escritora de origen mexicano que radica en Nueva York. Sus dos recientes publicaciones se han convertido en un pulso profundo de la crisis migratoria que se vive entre México y Estados Unidos. Los niños perdidos, que es una serie de ensayos, y su novela Desierto Sonoro son libros articulados por la experiencia de Luiselli como traductora en casos presentados ante la Corte de Nueva York de niños migrantes que buscaban un abogado para no ser deportados. Desde este espacio recomendamos ampliamente las obras de Valeria Luiselli. Y sin más preámbulo, demos paso a las lecturas que les hemos preparado para el día de hoy. No sin antes dar la bienvenida a Gamaliel Sánchez Salinas, presidente de la Asociación Civil Querer Leer. Muchas gracias, Gude. Esta semana se celebraron 81 años del natalicio de José Emilio Pacheco. La poeta y periodista cultural Miriam Moscona escribiría en De frente y de perfil, Semblanzas de poetas, una muy buena del maestro Pacheco, de la cual citaré algunos fragmentos. Aún sin la conciencia de pertenecer a la última generación que vivió a través de la radio toda la manera de ver y escuchar el mundo, José Emilio Pacheco leyó a Salgari, como la mayor parte de los niños prehistóricos que apenas conocieron la televisión y los cómics. Aprendió a leer al lado de sus abuelos y con sus propios ojos pudo recorrer una versión resumida de Quo Vadis. Su abuela materna, Emilia Abreu Berni, según escribe Elena Poniatowska, fue una contadora oral fuera de serie y la persona más importante en su vocación literaria. Todos envejecemos menos la abuela, más hermosa que nunca a sus 80 años, escribiría el poeta. Pacheco no hacía lista de sus escritores predilectos, ni de sus relecturas, porque alguna vez, cuando así lo hizo, olvidó mencionar el nombre de la abuela. Sintió tal remordimiento que jamás volvió a intentarlo. Cursaba la primaria cuando escribió sus primeros textos. Fueron una especie de novelitas de piratas. Antes de cumplir los 19 años, ya había intentado todos los géneros literarios. Fui, para mi desgracia, un escritor joven demasiado tiempo, diría después. Buenas tardes. Ahora sí, preparémonos para disfrutar. Además de ser una lectora comprometida con la interpretación en voz alta, Leticia Carrera es bibliotecóloga, promotora de lectura y asidua participante de La vida es mejor contando. Escuchémosla. A la memoria de Jaime García Terres, danza sobre las olas, vuelo flotante, ductilidad, perfección, acorde absoluto con el ritmo de las mareas. La insondable música que nace allá, en el fondo, y es retenida en el santuario de las caracolas. La medusa no oculta nada, más bien despliega su dicha de estar viva por un instante. Parece la disponible, la acogedora que solo busca la fecundación, no el placer ni el famoso amor, pues, para sentir, ya cumplí, ya ha pasado todo, puedo morir tranquila en la arena, donde me arrojarán las olas que no perdonan. Medusa, flor del mar, la comparan con la que petrifica quien se atreve a mirarla. Medusa blanca como la Extabay de los mayas, y la desconocida que sale al paso y acecha desde el Eclesiastés al pobre deseo. Flores del mar y el mal las medusas. Cuando eres niño te advierten, limítate a contemplarlas. Si la tocas, las espectrales te dejarán su quemadura, la marca a fuego, el estigma de quien codicia lo prohibido. Quizá dijiste en silencio, apretendo asir la marea, acariciar lo imposible. Nunca lo harás. Las medusas no son de nadie celestial o terrestre, son del mar, que no es ni mujer ni prójimo. Son peces de la nada, plantas del viento, quizá espejismo, gasa de espuma ponzoñosa. En Veracruz las llaman
aguas malas. Las flores del mar de José Emilio Pacheco. Grindy Evia es maestra en Ingeniería Administrativa y desde adolescente camina la senda de la lectura. Hoy nos trae un relato. Escuchémosla. En un lejano confín de África Central existió una pequeña ciudad, tan pequeña que sus casas medían 1 metro de altura. En dicho lugar moraban cientos de familias de pigmeos. Todos eran alegres. Por las tardes salían de sus casas para tomar el fresco de la brisa, platicar y hasta bailar al compás de los bongoes. Todas las pigmeas eran bonitas. Una de ellas, llamada Molambé, fue coronada por elección popular como la reina de la comunidad. A mediados del mes de mayo, cuando los rayos del sol llegaban perpendicularmente a la tierra, el calor era tan fuerte que los sembradíos de plátanos y papayos doblaban marchitas sus hojas. Por esa temporada llegó a la ciudad un pigmeo forastero, gordo, viejo, barbado y feo. Al conocer a la hermosa Molambé, nació entre ellos una bella amistad que fue aumentando con el trato diario. Por el contrario, los pigmeos aborrecían a Surumbé por feo, aborrecían su presencia, pero no sabían que el corazón que guardaba su cuerpo era invaluable y bello por bondadoso. Al llegar el mes de julio, después de los primeros aguaceros del río Níger, que pasaba cerca del pueblo, creció tanto que las aguas se salieron de su cauce. El calor tenía agobiados a los chiquillos, quienes sin consultar a sus papás decidieron darse un chapuzón en las frescas y correntosas aguas. Llegaron en tropel hasta la orilla del río. El más chiquito del grupo, el pigmeíto alegre y rechonchito, se tiró al agua y como no sabía nadar, sintió con desesperación que le arrastraba la fuerte corriente. Los compañeros desde la orilla gritaban sin que sus padres escucharan la desesperación de sus hijos. Pasaba por allí el feo Surumbé y se tiró al agua, logrando rescatar al pequeño que ya inconsciente se hallaba atorado en las ramas de un árbol que era arrastrado por el río. Pudo llevarlo hasta la orilla y le apretó la pancita para sacarle el agua que había absorbido. Luego lo tomó en sus brazos y lo llevó con sus papás diciendo a estos: deben tener más cuidado con sus hijos, no les permitan ir al río solos mientras no sepan nadar. Una persona mayor debe acompañarlos. Los papás comprendieron que Surumbé tenía razón, que sus palabras eran sabias y desde esa fecha todos cuidaron mucho a sus hijos y se hicieron grandes amigos del pigmeo Surumbé, quien debido a su gran sabiduría, nobleza de alma y gran valor, fue respetado por todos y nombrado primer ministro en el reinado de Molambé. Este cuento es Surumbé, de la colección de Julia Talzada. Beatriz del Carmen Castillo Vega es coordinadora de la Biblioteca del ISSSTE en Mérida, Yucatán, y mediadora en el programa Salas de Lectura. Hoy nos comparte el siguiente texto. Hace mucho, mucho tiempo, a finales de la era de los dragones y los castillos, circulaba una leyenda en torno a una bruja tremendamente malvada. En muchos lugares se había oído y asegurado su existencia, y aunque nadie reconocía haberla visto jamás, todos parecían saber cosas de ella. Habitaba en un castillo lejano de Europa, pero se decía que era tan poderosa que a todas partes del mundo podía hacer llegar su maldad. Convencida de que los libros conducían a los hombres al progreso y a la libertad, aquella malvada bruja no quería que el pueblo conociese la lectura, y al dragón de su castillo, todos y cada uno de los libros que se escribían en el mundo, le hacía tragar. La bruja tenía miedo de que la gente leyese y aprendiese a pensar, y tras ello la despojasen de su castillo, de su poder y de toda su maldad. Así fueron pasando los años, y los hombres poco a poco se olvidaron de leer y de pensar. Los niños, por su parte,
Crecieron comunicándose por señas, balbuceando palabras aisladas que jamás veían escritas en ningún lugar y cuyo significado no llegaban a comprender, y nadie les sabía enseñar ya. El dragón de la horrible bruja, que observaba con profunda tristeza lo que había conseguido finalmente y hasta dónde había llegado su maldad, decidió luchar contra ella y poder devolver así a los hombres su dignidad. Frente a la bruja, el dragón abrió sus fauces decidido a expulsar una gran bola de fuego, como aquella que había hecho arder todos y cada uno de los libros robados por la bruja en la boca de su estómago. Pero de la boca del dragón no salía fuego, lo que provocó una carcajada de tal magnitud en la bruja malvada, que según dice la leyenda, dio origen a varios terremotos en la tierra. El dragón del temido castillo solo expulsaba palabras de tantos libros como se había comido. Impresionado, el dragón sopló y sopló hasta sacar de su interior la última de las letras robadas, y estas poco a poco fueron dando forma a las palabras a las frases y las oraciones, y a todos y cada uno de los libros perdidos. ¡Qué espectáculo de formas y colores se veía! Las vocales danzaban y giraban dando vueltas como locas, y los personajes de cuentos más famosos buscaban ansiosos su hogar, revoloteando sobre los rostros perplejos de la muchedumbre que se habían agolpado ante el ruido frente al castillo de la malvada bruja. De esta forma, el esfuerzo del dragón fue debilitando el poder de la bruja, que quedó finalmente sepultada bajo las toneladas de libros que el dragón consiguió devolver al mundo, tras sus grandes bocanadas de aliento. Y como por obra de un milagro, los hombres fueron recuperando la libertad y la cordura, y los niños ordenando sus ideas en sus pequeñas cabezas y hablando de nuevo con fluidez. Todos, muy felices, fueron recogiendo cada uno de los libros dispuestos a colocarlos en las bibliotecas, en las escuelas y en las humildes estanterías de sus casas. Tras ello, se dirigieron al dragón para agradecerle el haberles liberado de la terrible maldición de la bruja. No pudieron, sin embargo, dar las gracias al dragón que había dado en su lucha ante la malvada bruja hasta la última gota de su feroz aliento. Si oís en algún lugar el rumor de una leyenda que comienza diciendo: «Érase una vez el dragón de las palabras», corred hacia un libro cercano, agarradlo fuerte, leerlo y dar gracias. Algunos aún dicen que para que no desaparezca ni nos falte nunca más un libro, aquel dragón nos vigila y nos guarda. El dragón de las palabras, autora Almudena Orellana. Freddy J. García es potente narrador oral y consumado promotor de lectura. Miembro de Querer Leer, cuenta y lee para deleite de nuestros seguidores. Adelante, Freddy. ¿Cuánto tardaste? Mamá, le dije que iba a merendar a casa de Jim. Sí, pero nadie te dio permiso para volver a estas horas. Son 8:30. Estaba preocupadísima. Pensé que te mataron o te secuestró el hombre del costal. ¿Qué porquerías habrás comido? Y tú a saber quiénes serán los padres de tu amiguito. ¿Es ese mismo con el que vas al cine? Sí, su papá es muy importante. Trabaja en el gobierno. ¿En el gobierno? Y vive en ese mugroso edificio. ¿Por qué nunca me habías contado? ¿Cómo dijiste que se llama? Imposible. Conozco a la esposa. Es íntima amiga de tu tía Elena. No tienen hijos. Es una tragedia en medio de tanto poder y tanta riqueza. Te están tomando el pelo, Carlitos. Quién sabe con qué fines, pero te están tomando el pelo. Voy a pedirle a tu profesor que desenrede tanto misterio. No, por favor, se lo suplico. No le diga nada a Mondragón. ¿Qué pensaría la mamá de Jim si se enterase? La señora fue muy buena conmigo. Ahora sí, solo eso me faltaba. ¿Qué secreto te traes? Di la verdad. ¿No fuiste a la casa del tal Jim? Finalmente convencí a mi madre.
De todos modos, le quedó la sospecha de que algo extraño había ocurrido. Pasé un fin de semana muy triste. Volví a ser niño y regresé a la Plaza Ajusco a jugar solo con mis carritos de madera. La Plaza Ajusco a donde me llevaban recién nacido a tomar sol y en donde aprendí a caminar. Sus casas porfirianas, algunas ya demolidas para construir edificios horribles. Su fuente en forma de trébol llena de insectos que se deslizaban sobre el agua. Y entre el parque y mi casa vivía doña Sara P. de Madero. Me parecía imposible ver de lejos a una persona de quien hablaban los libros de historia, protagonista de cosas ocurridas 40 años atrás. La viejecita frágil, dignísima, siempre de luto por su marido asesinado. Jugaba en la Plaza Ajusco y una parte de mí razonaba. ¿Cómo puedes haberte enamorado de Mariana si solo la has visto una vez y por su edad podría ser tu madre? Es idiota y ridículo porque no hay ninguna posibilidad de que te corresponda. Pero otra parte, la más fuerte, no escuchaba razones. Solo repetía su nombre como si el pronunciarlo fuera a acercarla. El lunes resultó peor. Jim dijo: «Le caíste muy bien a Mariana. Le gusta que seamos amigos». Pensé, entonces me registra. Se fijó en mí, se dio cuenta, un poco, cuando menos un poco, de en qué forma me ha impresionado. Durante semanas y semanas preguntaba por ella con cualquier pretexto para que Jim no se extrañase. Trataba de camuflar mi interés y al mismo tiempo sacarle información sobre Mariana. Jim nunca me dijo nada que yo no supiera. Al parecer ignoraba su propia historia. No me imagino cómo podían saberle a los demás. Una y otra vez le rogaba que me llevara a su casa para ver los juguetes, los libros ilustrados, los cómics. Jim leía cómics en inglés que Mariana le compraba en Sanborns. Por lo tanto, despreciaba nuestras lecturas. Pepín, Paquín, Chamaco, cartones, para algunos privilegiados, el Villiquen argentino o el Peneca chileno. Como siempre nos dejaban mucha tarea, solo podía ir los viernes a casa de Jim. A esa hora Mariana se hallaba en el salón de belleza, arreglándose para salir de noche con el señor. Volvía a las 8:30 o 9 y jamás pude quedarme a esperarla. En el refrigerador estaba lista la merienda. Ensalada de pollo, coleslaw, carnes frías, pay de manzana. Una vez al abrir Jim un closet, cayó una foto de Mariana a los 6 meses, desnuda sobre la piel de tigre. Sentí una gran ternura al pensar en lo que por obvio nunca se piensa. Mariana también fue niña, también tuvo mi edad, también sería una mujer como mi madre y después una anciana como mi abuela. Pero en aquel entonces era la más hermosa del mundo y yo pensaba en ella en todo momento. Mariana se había convertido en mi obsesión. Por alto que esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo. Las batallas en el desierto, fragmento, de José Emilio Pacheco. Antes de despedir esta emisión, les informamos que este sábado 11 de julio, en punto de las 7 de la noche, haremos la presentación del libro Mundo Raro para el Señor K, una obra escrita por el maestro Hernán Gómez y publicada bajo el sello editorial de Querer Leer AC. Esta presentación será transmitida a través de Facebook Live en la fanpage de Querer Leer. Este evento lo hemos preparado con mucho entusiasmo para que ustedes puedan saber de qué trata el libro y tengan la oportunidad de interactuar con su autor. Será muy grato contar con su presencia. Soy Gudelia Delgado, secretaria de Comunicación Social de Querer Leer, y con mucho gusto les digo, hasta la próxima. El libro más pequeño del mundo mide 1 milímetro por 1 milímetro y salió a la luz en el año 1985. El título es Old King Cole, del que se hizo un tiraje de 85 ejemplares. Para utilizar sus páginas hay que usar un alfiler. Por hoy ha sido todo. Nos despedimos con los agradecimientos de siempre. Para Alejandro Breck en la parte técnica, para la XCBT y su director Emanuel Chivilla Oropesa y para Jorge Pérez Saldaña, amigo de Querer Leer. Hasta pronto. La vida es mejor contando es una producción de la Asociación Civil Querer Leer. Querer Leer para hacer ciudadanía.